Pues según ese último informe, Canarias es la tercera comunidad española con mayor número de habitantes en pobreza y exclusión, y además estamos a la cabeza en lo que se conoce como privación material severa. Ya nos acompaña en plató Fernando Rodríguez, que es vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué factores explican que seamos la tercera comunidad con más personas en situación de pobreza, solo superados por Andalucía y Extremadura? Pues son diversos factores, es decir, digamos que la situación de pobreza y exclusión social en Canarias es multifactorial. Incluso podríamos definirlo ya como una situación de carácter crónico. Desde que venimos haciendo el informe desde el año 2008 hasta la actualidad, ya llevamos 12 informes ya elaborados de pobreza y exclusión social anual, venimos observando siempre lo mismo. Canarias no termina de abandonar la situación de pobreza, la cabeza, el podio, por decirlo así, de las comunidades autónomas junto con Andalucía y Extremadura. Por tanto, ya realmente es para estar realmente preocupados, y a pesar de que incluso con respecto al año pasado, hemos logrado descender en 1,3 puntos porcentuales el nivel de pobreza, pero sin embargo no terminamos de abandonar esa cabeza, ¿no?, a la pobreza en todas las comunidades autónomas, ¿no? Al margen de esa caída de 1,3 puntos respecto al año anterior de la pobreza, ¿creen ustedes que a este ritmo va a ser imposible cumplir con el reto de reducir la pobreza a la mitad en el archipiélago para el año 2030? ¿A qué ritmo debería reducir ese nivel? Sí, justo en el informe hay un análisis que hacemos justamente a lo que me acabas de preguntar, y es rotundamente seguro de que no vamos a alcanzarlo. Tendrían que cambiar muchísimo las cuestiones, digamos las medidas que se están poniendo en marcha para poder reducirlo. Actualmente son 822.000 personas las que se encuentran en situación de pobreza, y para llegar a alcanzar esa reducción que establece el objetivo ODS número 1, que es reducir al menos a la mitad el número de personas en pobreza, tendríamos que estar ahora en el año 2022 en 600.000. Estamos por encima en 200.000 personas más. Para llegar a alcanzar ese objetivo de 400.000 en el año 2030, nos queda mucho por andar, muchas medidas por poner en marcha. Es verdad que ahora, tras la crisis COVID y todas las consecuencias sociales y económicas, ha habido muchísimas medidas muy importantes, además, denominadas escudo social, que han permitido que 375.000 personas no llegaran a caer en esa situación de pobreza. Por tanto, seguimos pidiendo que efectivamente desde el tercer sector de acción social, que efectivamente se sigan implementando medidas concretas para evitar que sigan cayendo más personas en pobreza y para llegar a reducirla de aquí al 2030. Ya lo apuntaba usted, ese escudo de medidas sociales aprobado durante estos últimos meses, años, a raíz de la pandemia, evitó que la pobreza creciese un 17% en Canarias. ¿Es el impacto que esperaban? ¿Qué otras medidas se pueden poner sobre la mesa para seguir reduciendo los niveles de pobreza? Fíjate, los informes más catastrofistas decían que íbamos a llegar a alcanzar incluso en Canarias cerca de un 50% de la población en situación de pobreza. Si no hubiera sido por esas medidas, como comentábamos antes, hubiéramos llegado a ese 45, casi un 46% de situación de pobreza. Medidas muchísimas. Esto, al ser, como comentaba antes, un problema multifactorial, un problema ya de carácter crónico, tenemos que no hay una única receta, o sea, son muchas las que tenemos que poner en marcha. Una mejor redistribución de la riqueza, medidas fiscales, un sistema de rentas mínimas para toda la familia y todas las personas, etcétera. O sea, hay muchísimas medidas, una política de vivienda social, pública también y asequible, en fin, muchas medidas que se deben de poner en marcha en los próximos años para evitar que caigan más personas y que todavía crezcamos mucho más en situación de pobreza. Pues señor Rodríguez, si le parece, vamos a irnos en directo hasta un banco de alimentos, porque son estas entidades las que precisamente están trabajando con estas personas que están en esta situación de pobreza, los bancos de alimentos de las islas, que advierten sobre el incremento de usuarios desde que empezó la pandemia. Nos vamos en directo hasta Las Palmas de Gran Canaria para comprobar cuál es la situación. Ahí está nuestra compañera Estefanía de Blasio con algunos de esas personas, de esos trabajadores del banco de alimentos. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuál es la situación? Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues así es, como tú decías, desde que comenzó la pandemia no ha parado de crecer el número de usuarios hasta que hubo un momento que se estabilizó, pero es que ahora vuelven a alertar de que están notando un nuevo repunte. Está volviendo a crecer esa cifra, ese número de usuarios, y temen que precisamente de cara a las Navidades se dispare el número de personas que soliciten aquí ayuda. Vamos a hablar con José Ramón Pablos, que es el
responsable de comunicación del Banco de Alimentos. Buenos días. Buenos días. Bueno, de cara a las Navidades, ¿temen que el número de usuarios pues vuelva a aumentar drásticamente? El estudio que se hizo desde la Federación, aproximadamente se calcula que de aquí a diciembre aumente el número de beneficiarios en un 20%. Claro. Y además, no solo el número de usuarios, sino que otro problema que hay añadido, José Ramón, es que las donaciones están bajando. Sí, han bajado las donaciones personales en un 70% aproximadamente y las de las empresas en un 40%. En parte vemos lógico que hayan bajado porque la inflación se ha disparado, las familias tienen menos presupuesto para llegar a final de mes y aparte de eso todo el mundo está pendiente de que el otoño va a ser más difícil, el invierno también, entonces la gente el poco dinero que les puede quedar libre lo que hacen es guardarlo para si vienen tiempos peores. Además, comentábamos que incluso personas que antes eran donantes ahora se han convertido en usuarios del Banco de Alimentos. Sí, hemos comprobado que gente que antes nos apoyaba o bien económicamente o venían a donar alimentos de vez en cuando, últimamente con el tema de la inflación que les ha aumentado muchísimo, los sueldos que tienen no son muy... no diría bajos, pero no muy altos, y entonces tienen que solicitar alimentos para poder llegar a final de mes. En estos momentos están ayudando a más de 20.000 personas. Sí, estamos ayudando a son 6.000 y algo familias y rondan ahora mismo los 21.000 beneficiarios en los que tenemos en estos momentos. Bueno, pues ya para terminar, estábamos hablando, las Navidades podrían ser críticas, por eso la campaña que van a hacer a finales de noviembre se convierte en clave para poder recibir donaciones para ayudar a toda esa demanda que se espera. Sí, como todos los años, el último fin de semana de noviembre, creo que este año son 25-26 de noviembre, se hace una gran recogida, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Esperamos que este año, en esas fechas, la gente se implique un poquito más y poder conseguir para llegar al menos hasta el mes de febrero. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como ves, Antonio, aumenta el número de usuarios y se cree que de aquí a Navidad un 20% va a aumentar y encima han disminuido las donaciones. Así que esta campaña de noviembre va a ser clave para poder hacer frente, como nos decían, aquí, para poder hacer frente a las Navidades y poder llegar hasta el mes de febrero. Pues desde aquí un llamamiento a la solidaridad de tantos y tantos canarios para ayudar a los bancos de alimentos de cara a estas Navidades. Gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, señor Rodríguez, estamos viendo que los bancos de alimentos son un perfecto reflejo de los datos de pobreza que ustedes incluyen en ese último informe. Le quería preguntar por un dato que es realmente preocupante, porque hablamos de que Canarias es la tercera comunidad con más personas en pobreza, pero es que en cuanto a la privación material severa, estamos a la cabeza. ¿A qué nos referimos con esto? La privación material severa que se analiza en el informe son en total 13 indicadores, los que analizamos. Uno de ellos justamente tiene mucho que ver con el reportaje que acabamos de ver en directo. Tiene que ver con la alimentación saludable, por ejemplo, todas aquellas familias o personas que no son capaces de mantener una alimentación saludable cada 2 días. Otro de los indicadores que se analiza, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con las dificultades para llegar a final de mes, en la cual Canarias también nos encontramos a la cabeza de todo el Estado español. Otra también que se analiza en el informe tiene que ver también con las dificultades para pagar o para abonar los gastos correspondientes a la vivienda, como puede ser el alquiler, la hipoteca, los suministros básicos. Y una que se puso muy en evidencia durante la época de la pandemia es todo lo relacionado también con la brecha digital, es decir, la incapacidad de muchas familias de poder tener conexión a Internet, dispositivos para conectarse a Internet o tener también la formación suficiente como manejarse en las redes, ¿no? o en todo lo relacionado con Internet. Sobre todo porque al final también eso es un elemento que produce una cierta exclusión social, es decir, sobre todo cuando en esta sociedad que ha avanzado muchísimo en este último año, las relaciones con la administración pública, la obtención de prestaciones, ayudas,
el simplemente ofertar un currículum para un empleo, ya todo se está haciendo prácticamente mediante, digamos, sistemas telemáticos. Por tanto, todos esos 13 ítems que se analizan son los que al final hace una media que Canarias nos encontremos en el mayor dato de privación material severa. Del informe también se desprende que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. Sigue teniendo rostro de mujer porque cerca de un 50% de las mujeres en situación, de las personas en situación de pobreza son mujeres. Y también hay otro dato también interesantísimo, que hay otro grupo de población que es el más afectado, que son los menores de 18 años. Niños y adolescentes. O sea, la infancia, los niños, adolescentes y los jóvenes son el sector de población también cerca de un 50%, que se encuentra también en situación de pobreza. De ahí vienen pues cuestiones como relacionadas con la pobreza infantil, que muchas veces niños y niñas y adolescentes que viven en hogares ya en situación de pobreza muy probablemente heredarán también esa situación de pobreza en el futuro si no ponemos remedio pronto. Hay un dato que ustedes también daban en la presentación del informe, y es que si Canarias fuera un país miembro de la Unión Europea, sería el de mayor pobreza por encima de Rumanía, Bulgaria o Grecia. Efectivamente, y además hay que decir que España se encuentra como el cuarto país de toda la Unión Europea, de la UE 27, como el cuarto país con mayor tasa de pobreza. Y si Canarias fuera un país, efectivamente estaría colocado en el primer lugar por encima de esos países que acabas de comentar. Con lo cual, imagínense, la situación es bastante dramática. Es verdad que hay que decir que se ha mejorado y hemos logrado no aumentar, como sí veníamos durante varios años aumentando la tasa de pobreza. La reducción es mínima, son 29.000 personas menos, no es para estar contentos tampoco, deberíamos haberla reducido muchísimo más, pero por lo menos no se ha incrementado, que yo creo que eso también puede ser una noticia positiva dentro de todo lo negativo que puede tener este informe, ¿no? Pues Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias, gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes por Buenos invitarnos. días. Gracias, buen día.